102. Trastornos del aparato digestivo. Vómitos. Los vómitos o, lo que es más frecuente, las regurgitaciones, son un síntoma bastante habitual durante el periodo neonatal. Durante las primeras horas de vida los niños pueden tener vómitos mucosos, a veces con estrías sanguinolentas. No suelen persistir después de las primeras tomas y pueden ser secundarios a irritación de la mucosa gástrica por material deglutido durante el parto. Si persisten, el lavado gástrico con solución salina fisiológica puede aliviarlos. Si los vómitos aparecen poco después del nacimiento y tienen un carácter persistente, habrá que tener en cuenta la posibilidad de una obstrucción intestinal, trastornos metabólicos o un aumento de la presión intracraneal. Los antecedentes maternos de polidramnios sugieren atresia de la parte alta del tubo digestivo, esófago, duodeno o ileón. La hémesis biliosa hace pensar en obstrucción intestinal más allá del duodeno, pero también puede ser idiopática. Hay que realizar radiografías abdominales, radiografía simple de abdomen de riñón, uréter y vejiga y proyecciones laterales, a los neonatos con vómitos persistentes y a todos los niños con vómitos biliosos para detectar posibles niveles hidroaéreos, distensión de asas intestinales, patrones característicos de obstrucción, doble burbuja, atresia duodenal, y neumoperitoneo, perforación intestinal. En caso de vómitos biliosos también están indicadas las radiografías con contraste, con un seguimiento del intestino delgado. Las lesiones obstructivas son las anomalías digestivas más frecuentes, ver capítulos 319, 329, 330, 332, capítulos 319, 329, 330 y 332. Los vómitos, y el babeo, secundarios a obstrucción esofágica aparecen antes o con la primera toma. El diagnóstico de atresia esofágica puede sospecharse en caso de salivación excesiva por la boca y resistencia cuando se intenta introducir una sonda hasta el estómago. El diagnóstico debe confirmarse antes de que el niño tenga problemas con la alimentación oral para evitar la neumonía por aspiración. La acalasia, cardioespasmo, infantil es una causa rara de vómitos neonatales que se confirma en la radiografía al visualizar la obstrucción del cardias esofágico sin que exista estenosis orgánica. La regurgitación de los alimentos por la continua relajación del esfínter esófago-gástrico, o acalasia, es otra causa de vómitos. Se puede controlar si se coloca al niño en una posición semisentada, si se espesa la alimentación o si se administran fármacos procinéticos. Los vómitos secundarios a obstrucción del intestino delgado suelen aparecer el primer día de vida y son frecuentes, persistentes, por lo general sin características en escopetazo, copiosos y, a menos que la obstrucción se localice por encima de la ampolla de Vater, biliosos. Se asocian a distensión abdominal, ondas peristálticas fuertes y visibles, y disminución o ausencia de deposiciones. La malrotación con obstrucción por vólvulo del intestino primitivo medio representa una urgencia que siempre hay que tener en cuenta y evaluar rápidamente mediante una serie radiográfica con contraste en la parte alta del tracto gastrointestinal. La radiografía abdominal muestra la distribución del aire en el intestino, y puede indicar el lugar de la obstrucción. La malrotación solo puede identificarse mediante estudios con contraste. En condiciones normales, las radiografías muestran la presencia de aire en el yeyuno a los 15 a 60 minutos, en el ileón a las 2 a 3 horas y en el colon a las 3 horas de vida. La ausencia de gas rectal a las 24 horas es anormal. Los vómitos persistentes también pueden deberse a una hernia diafragmática congénita. Los vómitos asociados a estenosis pilórica pueden comenzar en cualquier momento tras el nacimiento, pero no se observa su patrón característico hasta la segunda o tercera semana. Los vómitos con estreñimiento son un signo precoz de la enfermedad de Hirschsprung. Los vómitos pueden aparecer en muchos otros trastornos que no obstruyan el aparato digestivo, como la alergia a la leche, la hiperplasia suprarrenal con pérdida de sal, la galactosemia, las hiperammonemias, las acidemias orgánicas, la hipertensión intracraneal, la sepsis, la meningitis y las infecciones urinarias.
En muchos recién nacidos se trata simplemente de una regurgitación por sobrealimentación o porque se le impide al neonato expulsar correctamente el aire deglutido, ver capítulo 323 donde se hace referencia al vaciamiento gástrico y al reflujo gastroesofágico. Diarrea. Véanse los capítulos 340 y 341. Estreñimiento. Más del 90% de los nacidos a término expulsan meconio en las primeras 24 horas de vida. Se debe pensar en una posible obstrucción intestinal en todo neonato que no haya expulsado el meconio en las primeras 24 a 36 horas de vida. El estreñimiento grave puede deberse a atresia, compresión o estenosis intestinales, enfermedad de Hirschsprung, obstrucción por coágulos de leche, ileomeconial o tapones de meconio. Alrededor del 20% de los neonatos con muy bajo peso al nacer no expulsa meconio en las primeras 24 horas. El estreñimiento que no está presente desde el nacimiento y que aparece durante el primer mes de vida puede ser un signo de un segmento corto de un megacolon agangliónico congénito, hipotiroidismo, estenosis postenterocolitis necrosante o estenosis anal. Hay que recordar que una disminución en la frecuencia de las deposiciones no implica necesariamente la existencia de estreñimiento. Los niños alimentados con leche materna suelen tener deposiciones frecuentes, mientras que los alimentados artificialmente pueden tener una o dos deposiciones al día, o cada 2 días. Tapones de meconio. Los tapones del colon distal o anorrectales, figura 102.1, con un contenido acuoso menor de lo normal pueden causar obstrucción intestinal. En raras ocasiones puede formarse una masa compacta de meconio en cualquier otro lugar del intestino y provocar una obstrucción intestinal intrauterina con peritonitis meconial, que no guarda relación con la fibrosis quística. Los tapones anorrectales pueden originar también ulceraciones mucosas y perforaciones intestinales. Los tapones meconiales se asocian con el síndrome de hemicolon izquierdo hipoplásico en hijos de madres diabéticas, y con la fibrosis quística, la ganglionosis rectal, el consumo de opiáceos por parte de la madre y el tratamiento de la preeclampsia con sulfato magnésico. El tapón se puede eliminar con supositorios de glicerina o mediante una irrigación rectal con suero salino isotónico, y también con enemas de gastrografín, una solución radiopaca hidrosoluble e hiperosmolar de diatrizoato de meglumina que contiene polisorbato 80 al 0,1% DUEN 80 con contraste yodado unido al 37%, quizá porque la elevada osmolaridad, 1900 miliosmoles por litro, del contraste arrastra líquido rápidamente hacia la luz intestinal y reblandece el material compactado. Como esta pérdida brusca de líquido en el intestino puede provocar deshidratación aguda y shock, conviene diluir el medio de contraste con una cantidad equivalente de agua, corregir la posible deshidratación y administrar líquidos intravenosos durante el proceso y en las horas posteriores. Después de eliminar un tapón de meconio, debe realizarse un seguimiento estrecho del niño para descartar la posible existencia de un megacolon agangliónico congénito. 102,1 ileomeconial en la fibrosis quística. El tapón de meconio es una causa de obstrucción intestinal que puede asociarse a fibrosis quística. La ausencia de enzimas pancreáticas en la fibrosis quística limita la actividad digestiva normal del intestino y el meconio adquiere una consistencia viscosa y mucilaginosa, se adhiere a la pared intestinal y se desplaza con dificultad. El meconio es pesado e incrustado, llena la luz intestinal, pero donde está más espeso es en el ileón distal. El cuadro clínico es el de una obstrucción intestinal congénita, con o sin perforación intestinal, con distensión abdominal llamativa y vómitos persistentes. De forma ocasional, el niño puede expulsar una o más deposiciones de meconio compacto poco después del nacimiento. El ileomeconial se asocia fundamentalmente a mutaciones en el regulador transmembrana de la fibrosis quística F508 del G542X, W1282X, R553X y G551D. Los pacientes con 2 copias de la mutación F508 del tienen un 25% de posibilidades de presentar ileomeconial. La mutación F508 del junto a otra mutación de la fibrosis quística confiere una probabilidad del 17%, mientras que otras 2 mutaciones de la fibrosis quística confieren una probabilidad de ileomeconial del 12%.
Además, algunos genes modificadores genéticos no regulador transmembrana de la fibrosis quística influyen en el hilo meconial. En las familias que han tenido previamente un hijo con fibrosis quística complicada con hilo meconial, la tasa de recurrencia en los hijos siguientes es del 39%, la cual es mayor que las tasas esperables con una herencia autosómica recesiva. En un estudio de gemelos, el 82% de los gemelos monocigóticos mostraban concordancia para hilo meconial, mientras que solo el 22% de los disigóticos y el 24% de dos hermanos afectados mostraban concordancia. El diagnóstico diferencial abarca otras causas de obstrucción intestinal como la pseudoobstrucción intestinal y otras causas de insuficiencia pancreática, ver capítulo 349. Se puede establecer un diagnóstico de presunción con los antecedentes de fibrosis quística en un hermano, con la palpación de masas pastosas o en forma de cordón en el intestino a través de la pared abdominal y con la imagen radiológica. Las radiografías no muestran asas intestinales distendidas de forma global y homogénea por encima de una atresia, sino que las asas pueden variar en amplitud y el reparto de gas no es homogéneo. En los puntos donde se concentra más meconio, el gas infiltrado puede crear un patrón granular burbujeante, figuras 102, 2 y 102, 3. Desde el punto de vista técnico es muy difícil realizar la prueba del sudor a un recién nacido. El estudio genético confirma el diagnóstico de fibrosis quística. El tratamiento del hilo meconial es como el de los tapones meconiales, con enemas de gastrografín. Si fracasa este tratamiento o si se sospecha una posible perforación de la pared intestinal, se debe realizar una laparotomía y abrir el ileón por el punto donde el impacto meconial tiene mayor diámetro. Alrededor del 50% de los neonatos presenta atresia, estenosis o vólvulos intestinales asociados que requieren tratamiento quirúrgico. El meconio desecado se elimina mediante la irrigación suave y paciente con una solución isotónica caliente de cloruro sódico o de N-acetilcisteína a través de una sonda que se pueda hacer avanzar entre la impactación y la pared intestinal. La mayoría de los neonatos con hilo meconial sobrevive al periodo neonatal. Si el hilo meconial se asocia a fibrosis quística, el pronóstico a largo plazo depende de la gravedad de la enfermedad subyacente, ver capítulo 403. Peritonitis meconial. La perforación intestinal puede producirse intraútero poco después del nacimiento. Es frecuente que la perforación intestinal se cierre de forma natural con la salida de una cantidad relativamente pequeña de meconio a la cavidad peritoneal. En algunos casos con perforaciones de larga duración, la peritonitis meconial es más intensa. Estas perforaciones suelen deberse a una complicación del hilo meconial en niños con fibrosis quística, aunque a veces aparece tras un tapón meconial o una obstrucción intestinal intrauterina de otra etiología. Los casos más graves pueden diagnosticarse mediante ecografía prenatal por la presencia de ascitis fetal, polidramnios, dilatación intestinal, calcificaciones intraabdominales y anasarca fetal. En el otro extremo se sitúan los casos en los que se ha producido el cierre espontáneo de la perforación y solo ha salido una pequeña cantidad de meconio, de modo que el cuadro puede pasarse por alto, a menos que se calcifique el meconio y se descubra casualmente en radiografías abdominales posteriores. Pero el cuadro clínico también puede estar dominado por los signos de obstrucción intestinal, como en el hilo meconial, o de la peritonitis química. Son frecuentes la distensión abdominal, los vómitos y la ausencia de heces. El tratamiento consiste fundamentalmente en la eliminación de la obstrucción intestinal y el drenaje de la cavidad peritoneal. 102,2 Enterocolitis necrosante. La enterocolitis necrosante es la urgencia vital digestiva más frecuente en el periodo neonatal. Se caracteriza por diversos grados de necrosis de la mucosa o de la pared intestinal. Su causa es desconocida, pero parece ser multifactorial. Su incidencia es del 1 a 5% de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La incidencia y la tasa de mortalidad aumentan a medida que disminuyen el peso al nacer y la edad de gestación. Como los prematuros de muy bajo peso y enfermos son especialmente susceptibles a la enterocolitis necrosante, el aumento de la incidencia puede reflejar la mayor supervivencia de este grupo de pacientes de alto riesgo. Anatomía patológica y patogenia.
Muchos factores pueden contribuir a la aparición de datos anatomopatológicos de la enterocolitis necrosante, como necrosis de un segmento del intestino, acumulación de gas en la submucosa de la pared intestinal, neumatosis intestinal, y a la progresión de dicha necrosis hasta perforación, peritonitis, sepsis y muerte. El íleon distal y el colon proximal son los segmentos afectados con mayor frecuencia. En los casos mortales la gangrena puede extenderse desde el estómago hasta el recto. Aunque la enterocolitis necrosante es una enfermedad multifactorial que se asocia principalmente a inmadurez intestinal, el concepto de factores de riesgo para enterocolitis necrosante es controvertido. La tríada compuesta por isquemia intestinal, lesión, alimentación enteral, sustrato metabólico, y traslocación bacteriana se ha relacionado clásicamente con la enterocolitis necrosante. El principal factor de riesgo es la prematuridad. Es probable que la enfermedad se deba a la interacción entre la pérdida de la integridad de la mucosa secundaria a una serie de factores, isquemia, infección, inflamación, y la respuesta individual del huésped a esa lesión, circulatoria, inmunológica, inflamatoria, con la consiguiente necrosis del área afectada. La necrosis con coagulación es el hallazgo histológico característico de las muestras intestinales. La acumulación de casos sugiere la acción de un microorganismo infeccioso. En los cultivos se aíslan con frecuencia bacterias y virus como Escherichia coli, Klebsiella, Clostridium perfringens, Staphylococcus epidermidis y Astrovirus, Norovirus y Rotavirus. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se identifica ningún microorganismo. En raras ocasiones, la enterocolitis necrosante aparece antes de la instauración de la alimentación enteral. Es mucho menos frecuente en los neonatos alimentados con leche humana. Una alimentación enteral intensiva puede predisponer al desarrollo de enterocolitis necrosante. Aunque cerca del 90% de los casos de enterocolitis necrosante aparece en lactantes prematuros, también puede aparecer en neonatos a término. La enterocolitis necrosante en estos últimos suele ser una enfermedad secundaria que se detecta sobre todo en lactantes con antecedentes de asfixia al nacer, síndrome de Down, cardiopatía congénita, infecciones por rotavirus y enfermedad de Hirschsprung. Manifestaciones clínicas. Los neonatos con enterocolitis necrosante presentan signos y síntomas variados, y su comienzo puede ser tanto insidioso como repentino y catastrófico. Tabla 102, 1. Suele empezar durante las 2 a 3 primeras semanas de vida, pero puede hacerlo incluso a los 3 meses en los neonatos con muy bajo peso al nacer. La edad de comienzo es inversamente proporcional a la edad de gestación. Las primeras manifestaciones de enfermedad inminente pueden ser inespecíficas, como letargia y temperatura inestable, o relacionadas con la anatomía patológica gastrointestinal, como distensión abdominal y retención gástrica. En algunos lactantes de peso extremadamente bajo al nacer, la enterocolitis necrosante puede aparecer después de una transfusión de hematides. El 25% de los pacientes presenta sangre macroscópica en las heces. Como los signos son inespecíficos, se puede sospechar una sepsis antes de una enterocolitis necrosante. El cuadro clínico oscila desde formas leves, únicamente con resultado positivo en la prueba de sangre en heces, hasta graves, con peritonitis y perforación intestinal, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, shock y muerte. La progresión puede ser muy rápida, pero es raro que la enfermedad pase de leve a grave pasadas las primeras 72 horas. Diagnóstico. Siempre se debe sospechar en los neonatos pretérmino de alto riesgo. La radiografía simple de abdomen es crucial para establecer el diagnóstico de enterocolitis necrosante. La presencia de neumatosis intestinal, aire en la pared intestinal, confirma la sospecha clínica de enterocolitis necrosante y es diagnóstica. Aparece en el 50 a 75% de los pacientes al iniciar el tratamiento, figura 102, 4. La presencia de gas en la vena porta es un signo de gravedad y el neumoperitoneo refleja una perforación, figuras 102, 4 y 102, 5. La ecografía hepática puede detectar la presencia de gas en la vena porta, a pesar de la normalidad de las radiografías abdominales. El diagnóstico diferencial de la enterocolitis necrosante abarca determinadas infecciones, sistémicas o intestinales, la obstrucción intestinal, el vólvulo y la perforación intestinal aislada.
La perforación intestinal focal idiopática puede producirse de forma espontánea o tras la administración precoz de indometacina y corticoides en el periodo postnatal. Estos pacientes desarrollan neumoperitoneo, pero suelen estar menos afectados que los que padecen enterocolitis necrosante. Tratamiento. Se recomienda una instauración rápida del tratamiento, tanto en los casos sospechosos como en los confirmados. No existe un tratamiento definitivo para la enterocolitis necrosante establecida y, por tanto, consiste en medidas de soporte y en la prevención de nuevas lesiones mediante la interrupción de la alimentación, la descompresión nasogástrica y la administración de líquidos intravenosos. Se debe prestar especial atención al estado respiratorio, al perfil de la coagulación y al equilibrio ácido básico y electrolítico. Una vez que se han sacado muestras de sangre para hemocultivo, se debe empezar inmediatamente la antibioterapia sistémica, con antibióticos de amplio espectro en función de los patrones de sensibilidad de los microorganismos gram negativos, gram positivos y anaerobios en cada unidad de cuidados intensivos neonatales. Se deben retirar los catéteres umbilicales si los hubiere, pero se debe mantener un buen acceso venoso. La ventilación asistida debe instaurarse en caso de apnea o si la distensión produce hipoxia e hipercamia. Es fundamental proceder a la estabilización del lactante con enterocolitis necrosante con reposición del volumen intravascular con cristaloides o hemoderivados, soporte cardiovascular con líquidos e inotrópicos, o ambos, y mediante la corrección de las anomalías hematológicas, metabólicas y electrolíticas. La evolución del paciente debe monitorizarse mediante valoraciones físicas frecuentes, radiografías secuenciales anteroposteriores de abdomen en decúbito lateral, o laterales, para detectar posibles perforaciones intestinales y mediante la determinación seriada del perfil hematológico, electrolítico y del equilibrio ácido básico. Para contener una epidemia se deben tomar medidas de aislamiento, usar batas y guantes, y agrupar a los niños de alto riesgo en salas separadas. Al empezar con el tratamiento se debe consultar a un cirujano. Las indicaciones de cirugía abarcan la evidencia de perforación en las radiografías de abdomen, neumoperitoneo, o una paracentesis abdominal positiva, heces o microorganismos detectados con la tinción de Gram del líquido peritoneal. El fracaso del tratamiento médico, la existencia de un asa intestinal fija en las radiografías, la aparición de eritema en la pared abdominal o la palpación de una masa son indicaciones relativas de una laparotomía exploradora. El momento óptimo para realizar la cirugía es cuando se ha desarrollado la necrosis intestinal, pero antes de que se produzcan la perforación y la peritonitis. En los lactantes prematuros inestables con una enterocolitis necrosante perforada, el drenaje peritoneal podría considerarse una alternativa a la laparotomía exploradora, si bien no se ha resuelto aún cuál es la mejor estrategia quirúrgica en estos pacientes. En un estudio multicéntrico se demostró que el tipo de intervención quirúrgica no influía en la supervivencia ni en otras consecuencias precoces importantes desde el punto de vista clínico, mientras que en otro estudio aleatorizado a gran escala se demostró que la mayoría de los lactantes tratados inicialmente con drenaje peritoneal necesitaron una laparotomía secundaria más adelante. También hay dudas sobre los resultados a largo plazo, muerte o consecuencias en el desarrollo neurológico, en los lactantes tratados con drenaje peritoneal. Los pacientes con una perforación intestinal no relacionada con enterocolitis necrosante suelen tener bajo peso al nacer y tienen menos probabilidades de recibir alimentación por vía oral, y son propensos a la perforación a una edad postnatal más temprana que los pacientes con perforación relacionada con enterocolitis necrosante. En muchos pacientes con perforación intestinal aislada que han sido tratados con drenaje no se necesita otro procedimiento quirúrgico, aunque un pequeño grupo entre ellos puede necesitar posteriormente cirugía para reparar una estenosis o una fístula intestinal. Pronóstico. Alrededor del 20 a 40% de los pacientes que tienen heumatosis intestinal en el momento del diagnóstico no responde al tratamiento médico, y un 10 a 30% de estos fallece. Las complicaciones postoperatorias precoces consisten en infección y dehiscencia de la herida y problemas con el estómago, prolapso, necrosis. Alrededor de un 10% de los pacientes tratados, médica o quirúrgicamente, desarrolla complicaciones tardías como estenosis intestinal en la zona de la necrosis. La resección de la estenosis es curativa.
Después de la resección intestinal masiva, las complicaciones de la enterocolitis necrosante postoperatoria abarcan el síndrome del intestino corto, malabsorción, retraso del crecimiento, malnutrición, complicaciones relacionadas con el empleo de catéteres venosos centrales, sepsis, trombosis, e ictericia colestásica. Los recién nacidos prematuros con enterocolitis necrosante que requieren intervención quirúrgica o que presentan bacteriemia concomitante tienen más riesgo de trastornos del crecimiento y del desarrollo neurológico. Prevención. Los recién nacidos que solo se alimentan de leche materna tienen menor riesgo de enterocolitis necrosante. Se han generado dudas acerca de la influencia que puede tener el incremento precoz e intensivo de los volúmenes de las tomas sobre el riesgo de enterocolitis necrosante en los lactantes de neonatos con muy bajo peso al nacer, si bien se desconoce cuál puede ser el régimen de alimentación seguro. Los protocolos que estimulan el intestino con mínimas tomas enterales, seguido de una administración lógica de líquidos, disminuía la incidencia de enterocolitis necrosante en cohortes de estudio más pequeñas, pero no se detectaron beneficios significativos en un metaanálisis de estudios aleatorizados. En otros estudios, el avance lento o la introducción tardía de las tomas enterales no protegían contra la enterocolitis necrosante. Cada vez hay más pruebas de que el uso de inhibidores de la secreción ácida gástrica, antagonistas de los receptores H2, inhibidores de la bomba de protones, o que la antibioterapia prolongada en el periodo neonatal inicial se asocia a un mayor riesgo de enterocolitis necrosante. Los antibióticos enterales profilácticos pueden reducir el riesgo de enterocolitis necrosante, aunque persisten las dudas sobre los efectos adversos, y en particular con los relacionados con el desarrollo de bacterias resistentes. Se ha demostrado con datos y metaanálisis extensos que la administración de preparados probióticos también puede disminuir la incidencia de enterocolitis necrosante. Los suplementos enterales de probióticos disminuyen el riesgo de enterocolitis necrosante grave, estadio 2 o mayor, y la mortalidad en los lactantes pretérmino, aunque todavía no cuenta con la aprobación de la Administración de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos. 102.3. Ictericia e hiperbilirrubinemia en el recién nacido. La hiperbilirrubinemia es un problema común de los neonatos, normalmente benigno. Alrededor del 60% de los niños nacidos a término y del 80% de los prematuros presenta ictericia durante la primera semana de vida. La coloración amarilla de la piel suele ser secundaria a la acumulación de pigmento bilirrubínico liposoluble, no conjugado y no polar en la piel. Esta bilirrubina no conjugada, denominada indirecta por la reacción de Van den Berg, es un producto final del catabolismo de la proteína del grupo hemo tras una serie de reacciones enzimáticas de la oxigenasa del grupo hemo, la biliverdina reductasa y agentes reductores no enzimáticos de las células del sistema retículo endotelial. También puede ser secundaria en parte al depósito de pigmento procedente de la bilirrubina conjugada, el producto final de la bilirrubina indirecta no conjugada que se convierte en el éster glucurónido de bilirrubina directa, hidrosoluble y polar, por la acción de la glucuroniltransferasa del ácido uridindifosfoglucurónico de los microsomas de los hepatocitos durante el proceso de conjugación. Aunque la bilirrubina puede desempeñar un papel fisiológico como antioxidante, los valores elevados de bilirrubina indirecta no conjugada son potencialmente neurotóxicos. La bilirrubina conjugada no es neurotóxica, pero la hiperbilirrubinemia directa refleja la existencia de un trastorno hepático o sistémico potencialmente grave. Etiología. Durante el periodo neonatal, el metabolismo de la bilirrubina del recién nacido se encuentra en una etapa de transición entre la fase fetal, en la que la placenta es la vía principal de eliminación de la bilirrubina no conjugada liposoluble, y la fase adulta, en la que la forma conjugada hidrosoluble es excretada por los hepatocitos al sistema biliar y al aparato digestivo. La hiperbilirrubinemia no conjugada puede aparecer o aumentar por cualquier factor que 1. Aumente la cantidad de bilirrubina que tiene que metabolizar el hígado, anemias hemolíticas, policitemia, hematomas o hemorragias internas, acortamiento de la vida de los hematíes por inmadurez o por transfusiones, aumento de la circulación enterohepática, infecciones. 2. Altere o limite la actividad de la transferasa u otras enzimas relacionadas, déficit genético, hipoxia, infecciones, hipotiroidismo.
3. Compita con la transferasa o la bloquee. Fármacos y otras sustancias que necesitan conjugarse con el ácido glucurónico. 4. Provoque la ausencia de esa enzima o disminuya su cantidad, o reduzca la captación de la bilirrubina por los hepatocitos, defectos genéticos, prematuridad. Los polimorfismos génicos en la isoenzima 1A1 de uridina difosfato glucuronosiltransferasa, UGT1A1, y el transportador 1B1 de aniones orgánicos, SLCO1B1, solos o combinados, influyen en la incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal. Los efectos tóxicos debidos al incremento de los valores séricos de bilirrubina indirecta aumentan con los factores que disminuyen la retención de la bilirrubina en la circulación, hipoproteinemia, desplazamiento de la bilirrubina de sus lugares de unión a la albúmina por fármacos competitivos como sulfisoxazol y moxalactam, acidosis, aumento de la concentración de ácidos grasos libres debido a hipoglucemia, ayuno o hipotermia. Los efectos neurotóxicos se relacionan directamente, no solo con la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y de las membranas de las células nerviosas a la bilirrubina, sino también con la susceptibilidad neuronal a la lesión, influida de modo negativo por la asfixia, la prematuridad, la hiperosmolalidad y las infecciones. Los valores séricos de bilirrubina disminuyen con la alimentación precoz y frecuente, mientras que la lactancia materna y la deshidratación los aumentan. El retraso de la expulsión de meconio, que contiene 1 miligramo de bilirrubina por decilitro, puede contribuir a la ictericia a través de la circulación enterohepática después de la desconjugación por la glucuronidasa intestinal, figura 102.6. Algunos fármacos, como la oxitocina, en la madre, y productos químicos empleados en las salas de neonatología, como los detergentes fenólicos, también pueden producir hiperbilirrubinemia no conjugada. En la tabla 102.2 se enumeran los factores de riesgo para la hiperbilirrubinemia indirecta. Otros factores de riesgo son la policitemia, la infección, la prematuridad y ser hijo de una madre diabética. Manifestaciones clínicas. En función de la etiología, la ictericia puede aparecer al nacer o en cualquier momento del periodo neonatal. Suele tener una progresión cefalocaudal, comenzando en la cara y, a medida que aumentan las concentraciones plasmáticas, avanzando hacia el abdomen y después hacia los pies. La presión dérmica puede mostrar la progresión anatómica de la ictericia: cara cerca de 5 mg por decilitro, abdomen cerca de 15 mg por decilitro, plantas de los pies cerca de 20 mg por decilitro, pero estos hallazgos de la exploración física no son fiables para calcular los valores séricos. Se debe estudiar con más detalle la presencia de ictericia en la zona media del abdomen, los signos o síntomas, los factores de riesgo que sugieran ictericia no fisiológica o la hemólisis, ver tablas 102.2 y 102.3. Existen técnicas incruentas para la medición transcutánea de bilirrubina, TCB, y los datos se correlacionan con los valores séricos, por lo que se pueden usar como métodos de cribado selectivo en neonatos. Pero la determinación de la bilirrubinemia está indicada en los pacientes que presenten niveles transcutáneos elevados para la edad, ictericia progresiva o riesgo de hemólisis o sepsis. Mientras que la ictericia debida al depósito de bilirrubina indirecta en la piel suele presentar una coloración amarilla brillante o anaranjada, la de tipo obstructivo, bilirrubina directa, suele tener un tono verdoso o amarillo parduzco. Los neonatos afectados con hiperbilirrubinemia grave pueden presentar letargia y mala alimentación y, sin tratamiento, pueden evolucionar a encefalopatía bilirrubínica aguda, kernicterus. Diagnóstico diferencial. La ictericia por bilirrubina directa o indirecta, presente al nacer o que aparece durante las primeras 24 horas de vida, requiere una atención inmediata. Puede ser secundaria a eritroblastosis fetal, hemorragia interna, sepsis o infecciones congénitas, como sífilis, citomegalovirus, rubéola o toxoplasmosis. Se debe sospechar un cuadro de hemólisis si hay un aumento rápido en la bilirrubina sérica, más de 0,5 mg por decilitro por hora, anemia, palidez, reticulocitosis, hepatoesplenomegalia y antecedentes familiares. Los niños que han recibido transfusiones intrauterinas por eritroblastosis fetal tienen una ictericia con una proporción anormalmente elevada de bilirrubina directa. La ictericia que aparece en el segundo o tercer día de vida suele ser fisiológica, aunque puede indicar una anomalía más grave.
la ictericia no hemolítica familiar, síndrome de Crigler-Najjar, y la ictericia de la lactancia materna de comienzo precoz también aparecen por primera vez en el segundo o tercer día. Cuando la ictericia aparece después del tercer día y durante la primera semana se debe sospechar una posible septicemia o infección urinaria. También puede ser secundaria a otras infecciones, sobre todo sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus o enterovirus. La ictericia secundaria a equimosis o extravasación sanguínea importantes puede aparecer durante el primer día o más tarde, sobre todo en los prematuros. La policitemia puede originar ictericia precoz. El diagnóstico diferencial para la ictericia detectada después de la primera semana de vida es amplio y abarca la ictericia por leche materna, la septicemia, la atresia o alteración congénita de los conductos biliares, la hepatitis, la fibrosis quística, la galactosemia, el hipotiroidismo y la anemia hemolítica congénita relacionada con la morfología de los eritrocitos y los déficits enzimáticos, figura 102.7. En el diagnóstico diferencial para la ictericia prolongada durante el primer mes de vida están la colestasis relacionada con hiperalimentación, la hepatitis, la enfermedad de inclusiones citomegálicas, la sífilis, la toxoplasmosis, la ictericia no hemolítica familiar, la atresia biliar congénita, la galactosemia o el síndrome de bilis espesa tras una enfermedad hemolítica del recién nacido. De forma excepcional, la ictericia fisiológica puede prolongarse durante varias semanas, como en los niños hipotiroideos o con estenosis pilórica. La valoración de los neonatos de bajo riesgo, nacidos a término y asintomáticos puede realizarse mediante controles de las concentraciones séricas de bilirrubina total. Con independencia de la edad de gestación o del momento de aparición de la ictericia, los pacientes con una hiperbilirrubinemia significativa, y aquellos con síntomas o signos, requieren una evaluación diagnóstica completa que incluya determinación de la bilirrubina directa e indirecta, hemoglobina, recuento de reticulocitos, grupo sanguíneo, prueba de Coombs y frotis de sangre periférica. La hiperbilirrubinemia indirecta, la reticulocitosis y los indicios de destrucción eritrocitaria en el frotis sanguíneo sugieren hemólisis, ver tabla 102.3. Si no existe incompatibilidad de grupos sanguíneos, hay que pensar en una hemólisis de tipo no inmunitario. Si el recuento de reticulocitos, la prueba de Coombs y la bilirrubina directa son normales, puede tratarse de una hiperbilirrubinemia indirecta fisiológica o patológica, ver figura 102.7. Si la hiperbilirrubinemia es de tipo directo, otras posibilidades diagnósticas son hepatitis, anomalías congénitas de vías biliares, atresia, insuficiencia, enfermedad de Willer, colestasis, errores congénitos del metabolismo, fibrosis quística y sepsis. Ictericia fisiológica, ictericia neonatal. En circunstancias normales, la concentración de bilirrubina indirecta en la sangre del cordón umbilical es de 1 a 3 mg por decilitro y aumenta a un ritmo inferior a 5 mg por decilitro por 24 horas. Por tanto, la ictericia empieza a ser visible al segundo o tercer día, con un máximo de 5 a 6 mg por decilitro entre el segundo y cuarto día, y luego empieza a disminuir por debajo de 2 mg por decilitro entre el quinto y séptimo día de vida. A la ictericia asociada a estos cambios se la denomina fisiológica, y parece que se debe al aumento de la producción de bilirrubina por la destrucción de los hematíes fetales y a la limitación transitoria de su conjugación en el hígado neonatal inmaduro. En conjunto, el 6 a 7% de los niños nacidos a término presenta una concentración de bilirrubina indirecta mayor de 13 mg por decilitro, y en menos del 3% los valores sobrepasan los 15 mg por decilitro. Los factores de riesgo para la hiperbilirrubinemia indirecta son la edad materna, la raza, chinos, japoneses, coreanos e indios norteamericanos, la diabetes materna, la prematuridad, algunos fármacos, vitamina K3, novodiosina, la altitud, la policitemia, el sexo masculino, la trisomía 21, los hematomas cutáneos, la extravasación sanguínea, cefalohematoma, la inducción del parto con oxitocina, la lactancia materna, la pérdida de peso, deshidratación o privación calórica, la demora en la defecación y los antecedentes de ictericia fisiológica en familiares o hermanos, ver tabla 102.2.
En los niños que no presentan estos factores, la concentración de bilirrubina indirecta no suele sobrepasar los 12 mg por decilitro, mientras que los niños que presentan varios factores de riesgo son más propensos a tener concentraciones de bilirrubina más altas. La combinación de lactancia materna, actividad de la UDP-glucuronosiltransferasa variable, 1 a 1, y alteraciones del gen transportador 2 de aniones orgánicos aumenta el riesgo de hiperbilirrubinemia. Las concentraciones de bilirrubina en las primeras 24 a 72 horas de vida pueden ayudar a predecir los niños que corren mayor riesgo de ictericia fisiológica exagerada, figura 102.8. Las determinaciones transcutáneas de bilirrubina guardan una relación lineal con las concentraciones séricas y pueden usarse para el cribado. Los valores de bilirrubina indirecta de los recién nacidos a término descienden hasta aproximarse a los de los adultos, 1 mg por decilitro, a los 10 a 14 días de vida. La hiperbilirrubinemia indirecta prolongada durante más de 2 semanas debe hacer sospechar la posibilidad de hemólisis, déficit hereditario de glucuroniltransferasa, ictericia por leche materna, hipotiroidismo u obstrucción intestinal. La ictericia que se asocia a estenosis pilórica puede deberse a la privación calórica, a un déficit de UDP-glucuroniltransferasa hepática o a un aumento de la circulación enterohepática de la bilirrubina inducida por el íleo. En los prematuros, el aumento de la bilirrubina sérica suele ser igual o algo menor que en los neonatos a término, pero dura más. Los valores máximos de 8 a 12 mg por decilitro no suelen alcanzarse hasta el cuarto a séptimo día y es raro observar la ictericia después del 10º día, que se corresponde con la maduración de los mecanismos del metabolismo y la excreción de la bilirrubina. El diagnóstico de ictericia fisiológica, tanto en los nacidos a término como en los prematuros, solo se puede establecer cuando se han descartado otras causas conocidas de ictericia en función de los antecedentes, los signos clínicos y los datos de laboratorio, tabla 102.4. En general, se debe buscar la causa de la ictericia cuando 1. Aparezca durante las primeras 24 a 36 horas de vida. 2. La bilirrubina sérica aumente a un ritmo superior a 5 mg por decilitro por 24 horas. 3. La bilirrubina sérica supere los 12 mg por decilitro en los nacidos a término, sobre todo cuando no existen factores de riesgo, o los 10 a 14 mg por decilitro en los prematuros. 4. La ictericia persista después de 10 a 14 días, o 5. La bilirrubina directa sea superior a 2 mg por decilitro en cualquier momento. Otros factores que sugieren una causa patológica de la ictericia son los antecedentes familiares de enfermedades hemolíticas, palidez, hepatomegalia, esplenomegalia, fracaso de la fototerapia para disminuir la bilirrubina, vómitos, letargia, rechazo a la toma, pérdida excesiva de peso, apnea, bradicardia, anomalías en las constantes vitales, como hipotermia, heces acólicas, orina oscura con positividad para la bilirrubina y signos de encefalopatía bilirrubínica. Hiperbilirrubinemia patológica. La ictericia y su hiperbilirrubinemia subyacente se definen como patológicas cuando su momento de aparición, su duración o el patrón no se corresponden con lo observado en la ictericia fisiológica, o si la evolución es similar a la de esta última, pero existen otras razones que sugieren que el neonato presenta un riesgo especial de neurotoxicidad. Puede que resulte difícil determinar con exactitud la etiología de un aumento anormal de la bilirrubina no conjugada. Muchos de estos niños presentan otros factores de riesgo como raza oriental, prematuridad, lactancia materna o pérdida de peso. Con frecuencia se utilizan los términos ictericia fisiológica exagerada e hiperbilirrubinemia del recién nacido en aquellos niños en los que el principal problema parece ser el déficit o la inactividad de la glucuroniltransferasa de bilirrubina, síndrome de Gilbert, en vez de una sobrecarga de bilirrubina para su excreción, ver tabla 102.2. La combinación de déficit de glucosa, 6, fosfato deshidrogenasa y una mutación de la región promotora de la UDP-glucuroniltransferasa 1 provoca una hiperbilirrubinemia indirecta sin signos de hemólisis. La hiperbilirrubinemia no fisiológica también puede deberse a mutaciones en el gen de la UDP-glucuroniltransferasa de bilirrubina. El mayor riesgo de la hiperbilirrubinemia indirecta es la aparición de disfunción neurológica inducida por la bilirrubina, que se produce de forma característica con valores altos de bilirrubina indirecta.
El desarrollo de encefalopatía bilirrubínica, kernicterus, depende del valor de la bilirrubina indirecta, de la duración de la exposición a estos valores elevados, de la causa de la ictericia y del bienestar del neonato. La lesión neurológica, incluida la encefalopatía bilirrubínica, puede aparecer con valores más bajos de bilirrubina en los prematuros y en presencia de asfixia, hemorragia intraventricular, hemólisis o fármacos que desplazan la bilirrubina de la albúmina. No se sabe con seguridad el valor sérico exacto de bilirrubina indirecta perjudicial para los recién nacidos con muy bajo peso al nacer. Ictericia asociada a lactancia materna. Alrededor del 2% de los niños nacidos a término alimentados al pecho presenta aumentos significativos de los niveles de bilirrubina no conjugada, ictericia por lactancia materna, después del 7 día de vida, y alcanza concentraciones máximas de hasta 10 a 30 mg por decilitro durante la segunda o tercera semana. Si se continúa con la lactancia materna, la bilirrubina desciende de forma gradual, pero puede persistir durante 3 a 10 semanas con valores más bajos. Si se interrumpe la lactancia, la bilirrubinemia desciende rápidamente y suele alcanzar los valores normales al cabo de unos días. Con la reanudación de la lactancia materna, los valores de bilirrubina rara vez vuelven a los valores altos previos. La fototerapia puede resultar beneficiosa. Aunque es infrecuente, la encefalopatía bilirrubínica puede aparecer en pacientes con ictericia por lactancia materna. Se desconoce la causa exacta, pero en algunos casos la leche materna contiene una glucuronidasa que podría ser la responsable de la ictericia. Se debe diferenciar la ictericia tardía de la hiperbilirrubinemia indirecta, acentuada, de comienzo precoz de la primera semana de vida, conocida como ictericia de la lactancia materna, en la que los bebés alimentados al pecho presentan valores mayores de bilirrubina que los alimentados con biberón, figura 102.9. La hiperbilirrubinemia, más de 12 mg por decilitro, aparece en la primera semana de vida en el 13% de los neonatos alimentados al pecho y puede deberse a una disminución de la ingestión de leche con deshidratación o reducción del aporte calórico. Los valores de bilirrubina aumentan si se administran suplementos de agua glucosada a los niños alimentados al pecho, en parte por la reducción de la ingestión de leche materna, que tiene una mayor densidad calórica. Se puede disminuir la incidencia de la ictericia precoz por lactancia materna si se aumenta la frecuencia de las tomas, más de 10 cada 24 horas, con tomas nocturnas y se continúa el apoyo a la lactancia. Incluso cuando se desarrolla ictericia de la lactancia materna, esta alimentación debe mantenerse en la medida de lo posible. Una alternativa consiste en interrumpir transitoriamente las tomas maternas y sustituirlas por biberones durante 1 o 2 días. Además, las tomas frecuentes y los suplementos con fórmula o con leche materna extraída son más convenientes si la ingesta parece no ser la adecuada, si la pérdida de peso es excesiva o si el lactante tiene un aspecto deshidratado. La ictericia que persiste más de 2 semanas o se asocia a heces alcohólicas y orina oscura sugiere atresia biliar. Debe realizarse una evaluación diagnóstica inmediata a todos estos neonatos, incluida una determinación de la bilirrubina directa. 102.4. Ictericia bilirrubínica, kernicterus. La encefalopatía bilirrubínica, o kernicterus, es un síndrome neurológico debido al depósito de bilirrubina no conjugada, indirecta, en los ganglios basales y en los núcleos del tronco del encéfalo. La patogenia es multifactorial y supone una interacción entre los valores de bilirrubina no conjugada, la unión a la albúmina y los valores de bilirrubina libre, el paso a través de la barrera hematoencefálica y la susceptibilidad neuronal a la lesión. También contribuye en la rotura de la barrera hematoencefálica por enfermedad, asfixia u otros factores, y los cambios de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica asociados a la maduración. Se desconoce la concentración sanguínea exacta a partir de la cual la bilirrubina indirecta o libre tiene efectos tóxicos para un determinado niño, pero en una serie amplia la encefalopatía bilirrubínica solo aparecía en lactantes con una bilirrubina más de 20 mg por decilitro. El 90% de los lactantes en los que se desarrolló kernicterus eran neonatos próximos a término, previamente sanos y alimentados sobre todo con lactancia materna. También se desconoce el tiempo de exposición a valores de bilirrubina altos necesario para producir efectos tóxicos.
Cuanto más inmaduro es el neonato, más susceptible es a desarrollar encefalopatía bilirrubínica. En el capítulo 102,3 se comentan los factores que facilitan el paso de bilirrubina a través de la barrera hematoencefálica y al interior de las células cerebrales. Manifestaciones clínicas. Los signos y los síntomas de la encefalopatía bilirrubínica suelen aparecer a los 2 a 5 días de vida en los niños a término y a los 7 días como muy tarde en los prematuros, pero la hiperbilirrubinemia puede causar encefalopatía en cualquier momento del periodo neonatal. Las manifestaciones iniciales pueden ser sutiles y confundirse con las de la sepsis, la asfixia, la hipoglucemia, la hemorragia intracraneal y otras enfermedades sistémicas agudas del neonato. Los niños suelen manifestar al principio letargo, rechazo al alimento y pérdida del reflejo de Moro. Después, el neonato puede dar impresión de gravedad y abatimiento, con disminución de los reflejos tendinosos y dificultad respiratoria. Esto puede ir seguido de opistótonos, abombamiento de las fontanelas, contracturas faciales y de las extremidades y llanto agudo. En estados avanzados presentan espasmos y convulsiones, y adoptan una postura con los brazos extendidos y rígidos, en rotación interna, y con los puños cerrados, tabla 102.5. En esta fase tardía no suele haber rigidez. Muchos de los niños que progresan hasta presentar estos graves signos neurológicos fallecen. Los supervivientes suelen estar muy afectados, pero puede parecer que se recuperan y durante 2 o 3 meses presentan pocas anomalías. Después, durante el primer año de vida, suelen reaparecer el opistótonos, la rigidez muscular, los movimientos irregulares y las convulsiones. Durante el segundo año disminuyen el opistótonos y las convulsiones, pero los movimientos irregulares e involuntarios, la rigidez muscular o, en algunos casos, la hipotonía aumentan de forma paulatina. Hacia el tercer año de vida se suele manifestar el síndrome neurológico completo, que consiste en coreoatetosis bilateral con espasmos musculares involuntarios, signos extrapiramidales, convulsiones, retraso mental, disartría, hipoacusia para sonidos de alta frecuencia, estrabismo y defectos en los movimientos oculares hacia arriba. Algunos niños presentan síntomas piramidales, hipotonía y ataxia. En los casos con afectación leve el síndrome se caracteriza por incoordinación neuromuscular leve o moderada, hipoacusia parcial o disfunción cerebral mínima, que aparece de forma aislada o en combinación. Estos problemas pueden pasar inadvertidos hasta que el niño va al colegio, ver tabla 102.5. Incidencia y pronóstico. Si se usan criterios anatomopatológicos, 1/3 de los niños, con independencia de la edad gestacional, con enfermedad hemolítica no tratada y concentraciones de bilirrubina por encima de 25 a 30 mg por decilitro desarrollará encefalopatía bilirrubínica. En las autopsias, la incidencia de encefalopatía bilirrubínica en los prematuros con hiperbilirrubinemia es del 2 a 16% y se relaciona con los factores de riesgo comentados en el capítulo 102.3. No hay datos fiables sobre la frecuencia del síndrome clínico, ya que sus manifestaciones son muy variables. Los signos neurológicos manifiestos tienen un pronóstico sombrío. Más del 75% de estos niños muere, y el 80% de los supervivientes afectados presenta coreoatetosis bilateral con espasmos musculares involuntarios. Son frecuentes el retraso mental, la hipoacusia y la tetraplegia espástica. Prevención. Aunque se pensaba que la encefalopatía bilirrubínica era una enfermedad del pasado, se han descrito algunos casos de efectos neurotóxicos de la bilirrubina en niños nacidos a término y próximos a término dados de alta como sanos. Algunos expertos recomiendan un cribado selectivo universal de hiperbilirrubinemia en las primeras 24 a 48 horas de vida para identificar a aquellos que tienen alto riesgo de ictericia grave y disfunción neurológica inducida por bilirrubina. Para que la prevención sea eficaz, es necesaria una vigilancia continua y un enfoque sistémico y práctico para distinguir los neonatos con ictericia neonatal benigna de aquellos con ictericia con una evolución menos predecible y potencialmente dañina. Los protocolos que utilizan el nomograma de bilirrubina específico por horas, ver figura 102.8, la exploración física y los factores clínicos de riesgo han tenido éxito a la hora de identificar pacientes con riesgo de hiperbilirrubinemia y que son candidatos para un tratamiento individualizado.
La Academia Americana de Pediatría señala una serie de causas de encefalopatía bilirrubínica potencialmente evitables. 1. Alta precoz, menos de 48 horas, sin seguimiento temprano, en las 48 horas siguientes al alta. Este problema es sobre todo importante en los neonatos nacidos próximos a término, 35 a 37 semanas de gestación. 2. Ineficacia en la determinación del valor de bilirrubina en un neonato en el que se observa ictericia en las primeras 24 horas. 3. Ineficacia en reconocer si existen factores de riesgo de hiperbilirrubinemia. 4. Subestimación de la gravedad de la ictericia mediante la valoración clínica, visual. 5. Falta de preocupación por la presencia de ictericia. 6. Retraso en la determinación de los valores de bilirrubina a pesar de una ictericia intensa o retraso en el inicio de la fototerapia con valores altos de bilirrubina. Y 7. Falta de respuesta ante la preocupación de los padres por la ictericia, el rechazo del alimento o la letargia. En la figura 102.10 se muestra un algoritmo de tratamiento para los lactantes basado en pruebas. Además, se recomienda determinar antes del alta los factores de riesgo para cada niño a partir de protocolos establecidos, ver tabla 102.2. Se recomienda también lo siguiente. 1. En todo neonato con ictericia objetivable en las primeras 24 horas hay que determinar el valor de bilirrubina total y directa, y si está elevado hay que estudiar la posibilidad de un trastorno hemolítico. Y 2. En todos los neonatos que fueron dados de alta antes de las 48 horas posparto se debe llevar a cabo un seguimiento a los 2 a 3 días del alta. El seguimiento precoz es especialmente importante en los neonatos de menos de 38 semanas de gestación. El momento de realizar el seguimiento depende de la edad al alta y de la presencia de factores de riesgo. En algunos casos es necesario el seguimiento a las 24 horas. Es esencial el seguimiento después del alta para detectar precozmente problemas relacionados con la hiperbilirrubinemia y la progresión de la enfermedad. La comunicación con los padres con respecto a sus preocupaciones sobre el color de la piel del niño y las actividades conductuales debe hacerse con rapidez y con frecuencia, y debería incluirse una educación sobre el riesgo potencial y la neurotoxicidad. Durante el periodo neonatal es fundamental promover la lactancia, la educación, el apoyo y los servicios de seguimiento. Se debe aconsejar a las madres que den de mamar a los niños cada 2 a 3 horas y eviten complementar con agua o agua glucosada para garantizar una hidratación y un aporte calórico correctos. Tratamiento de la hiperbilirrubinemia. Con independencia de la etiología, el tratamiento está encaminado a prevenir la neurotoxicidad relacionada con la bilirrubina indirecta sin ocasionar daños indebidos. La fototerapia o, si esta fracasara, la exsanguinotransfusión siguen siendo las modalidades terapéuticas fundamentales para mantener la bilirrubina total máxima por debajo de los valores patológicos, figuras 102.11 y 102.12. Tabla 102.6. Se debe sopesar el riesgo de lesión del sistema nervioso central con el riesgo del tratamiento. No existe un acuerdo unánime sobre el valor exacto de bilirrubina para iniciar la fototerapia. Como los efectos de la fototerapia tardan 6 a 12 horas en aparecer, se debe iniciar su aplicación antes de que las cifras alcancen el valor que recomienda el uso de la exsanguinotransfusión. Cuando se identifican, deben tratarse las causas médicas de los valores altos de bilirrubina y los factores fisiológicos que contribuyen a la susceptibilidad neuronal, con antibióticos en caso de septicemia y corrección de la acidosis, tabla 102.7. Fototerapia. La exposición a una alta intensidad de luz del espectro visible disminuye la ictericia clínica y la hiperbilirrubinemia indirecta. La bilirrubina absorbe el máximo de luz en el rango del azul, 420 a 470 nanómetros. También se pueden reducir los valores de bilirrubina con luces blancas de amplio espectro, luces azules especiales de espectro limitado, super. La bilirrubina de la piel absorbe la energía lumínica ocasionando varias reacciones fotoquímicas. Uno de los productos principales de la fototerapia es un resultado de la reacción de fotoisomerización que convierte la bilirrubina nativa 4Z, 15Z, no conjugada y tóxica en el isómero de configuración no conjugado bilirrubina 4Z, 15E, que se excreta por la bilis sin necesidad de conjugación.
El otro producto importante de la fototerapia es la lumirrubina, un isómero estructural irreversible convertido a partir de la bilirrubina natural que puede excretarse por el riñón sin conjugar. El efecto terapéutico de la fototerapia depende de la energía lumínica emitida en el intervalo eficaz de longitudes de onda, de la distancia entre la lámpara y el niño y de la superficie cutánea expuesta, así como del ritmo de la hemólisis y del metabolismo in vivo y de la excreción de la bilirrubina. Las unidades de fototerapia disponibles comercialmente difieren bastante en el espectro y la intensidad de la luz emitida. Por tanto, la potencia en vatios solo se puede medir con exactitud sobre la superficie cutánea. La piel oscura no altera la eficacia de la fototerapia. La fototerapia intensiva máxima se debe emplear cuando las cifras de bilirrubina indirecta se aproximen a las indicadas en la figura 102.11 y la tabla 102.7. Este tratamiento consiste en colocar tubos fluorescentes de azul especial a 15 a 20 centímetros del niño y una manta de fibra óptica bajo su espalda para aumentar la superficie expuesta. La fototerapia intensiva puede mejorar el desarrollo neurológico en los lactantes de menos de 1000 gramos de peso. El empleo de la fototerapia ha disminuido la necesidad de exsanguinotransfusiones en los neonatos a término y pretérmino con ictericia hemolítica y no hemolítica. Si existen indicaciones para la exsanguinotransfusión, no debe ser sustituida por la fototerapia. No obstante, la fototerapia puede reducir la necesidad de repetir la exsanguinotransfusión en los niños con hemólisis. La fototerapia convencional se aplica de forma continua y se debe cambiar con frecuencia la postura del niño para conseguir la máxima exposición cutánea. Se debe interrumpir en cuanto la concentración de bilirrubina indirecta haya descendido hasta cifras consideradas no peligrosas en función de la edad y el estado del niño. Se deben controlar la bilirrubina sérica y el hematócrito cada 4 a 8 horas en los niños con enfermedad hemolítica o en los que tienen concentraciones de bilirrubina próximas a los valores considerados tóxicos para cada caso. En otros pacientes, sobre todo los neonatos de más edad, se pueden realizar dichos controles con menos frecuencia. Esta vigilancia debe continuarse como mínimo 24 horas tras la interrupción de la fototerapia en los pacientes con enfermedad hemolítica, ya que a veces se producen aumentos imprevistos de la bilirrubina sérica que requieren un tratamiento adicional. No se puede utilizar el color de la piel como parámetro para valorar la eficacia de la fototerapia. Puede parecer que la piel de los niños expuestos a la luz no presenta casi ictericia, aun cuando existe todavía una notable hiperbilirrubinemia. Aunque no es necesario para todos los niños afectados, puede ser beneficioso añadir suplementos de líquidos intravenosos a las tomas orales en los pacientes deshidratados o en aquellos con cifras altas de bilirrubina próximas a las que señalan la necesidad de exsanguinotransfusión. Las complicaciones de la fototerapia consisten en deposiciones blandas, erupciones maculares eritematosas, exantema purpúrico asociado a porfirinemia transitoria, hipertermia y deshidratación, por aumento de las pérdidas insensibles, diarrea, enfriamiento por exposición y un cuadro benigno denominado síndrome del niño bronceado, que aparece en presencia de hiperbilirrubinemia directa. La fototerapia está contraindicada en presencia de porfiria. Antes de iniciarla hay que cerrar y tapar adecuadamente los ojos del niño para evitar la exposición a la luz y el daño corneal. Conviene controlar la temperatura corporal y proteger al niño contra una posible rotura de la lámpara. La radiación debe medirse directamente. En el niño con enfermedad hemolítica hay que vigilar la posible aparición de anemia, que podría obligar a transfusiones de sangre. La anemia puede desarrollarse a pesar del descenso de las cifras de bilirrubina. La experiencia clínica sugiere que los efectos biológicos adversos a largo plazo de la fototerapia están ausentes, son mínimos o pasan inadvertidos. El término síndrome del niño bronceado hace alusión a la coloración marrón grisácea oscura que a veces presenta la piel de los niños sometidos a fototerapia. Casi todos los niños que lo presentan habían tenido un aumento significativo de la bilirrubina directa y a veces otras manifestaciones de hepatopatía obstructiva. La descoloración puede obedecer a una modificación fotoinducida de porfirinas, que suele aparecer durante la ictericia colestásica y que puede durar muchos meses. A pesar del síndrome se puede continuar con la fototerapia si es necesaria. Inmunoglobulina intravenosa.
La administración de inmunoglobulina intravenosa es un tratamiento complementario de la hiperbilirrubinemia secundaria a enfermedad hemolítica isoinmunitaria. Se recomienda su uso cuando la bilirrubinemia alcanza valores de intercambio a pesar de la instauración de medidas máximas como la fototerapia. Se ha comprobado que la inmunoglobulina intravenosa, 0,5 a 1 gramo por kilo por dosis, repetición cada 12 horas, reduce la necesidad de exsanguinotransfusión en la enfermedad hemolítica tanto AVO como RH, probablemente por la disminución de la hemólisis. Metaloporfirinas. Una terapia alternativa potencialmente importante es el uso de metaloporfirinas para tratar la hiperbilirrubinemia. La metaloporfirina SN-mesoporfirina es un fármaco prometedor. El mecanismo de acción propuesto es una inhibición enzimática competitiva de la conversión de hemoproteína a biliverdina, un metabolito intermedio de la producción de bilirrubina no conjugada, mediante la hemooxigenasa. Una única dosis intramuscular en el primer día de vida puede reducir la necesidad de fototerapia posterior. Este tipo de terapia puede ser beneficiosa cuando se prevé ictericia, sobre todo en los pacientes con incompatibilidad AVO, o déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o cuando se rechazan los hemoderivados, como en los pacientes que son testigos de Jehová. Entre las complicaciones derivadas del uso de metaloporfirinas está el eritema transitorio, si el paciente está recibiendo fototerapia. La administración de SN-mesoporfirina puede reducir los niveles de bilirrubina y disminuir la necesidad de fototerapia y la duración de la estancia hospitalaria. No obstante, sigue sin estar claro si el tratamiento con metaloporfirinas para la hiperbilirrubinemia indirecta también alterará el riesgo de encefalopatía bilirrubínica o la alteración del desarrollo neurológico a largo plazo. Actualmente se están evaluando los datos sobre eficacia, toxicidad y beneficios a largo plazo. Exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión con volumen doble se realiza cuando la fototerapia intensiva fracasa en el intento de reducir las cifras de bilirrubina hasta un valor seguro y cuando el riesgo de encefalopatía bilirrubínica es mayor que el riesgo del procedimiento. Las posibles complicaciones de la exsanguinotransfusión no son banales y consisten en acidosis metabólica, trastornos electrolíticos, hipoglucemia, hipocalcemia, trombocitopenia, sobrecarga de volumen, arritmias, enterocolitis necrotizante, infección, enfermedad injerto contra huésped y muerte. Este tratamiento, ampliamente aceptado, debe repetirse tantas veces como sea necesario para mantener la bilirrubina indirecta sérica en valores seguros, ver figura 102.12 y tabla 102.7. Veas exsanguinotransfusión en el capítulo 103. Son varios los factores que influyen sobre la decisión de llevar a cabo una exsanguinotransfusión con volumen doble en un paciente concreto. La aparición de signos clínicos de encefalopatía bilirrubínica es una indicación para la exsanguinotransfusión, con independencia de la concentración de bilirrubina sérica. Un niño sano, nacido a término, con ictericia fisiológica o por lactancia materna, puede tolerar concentraciones algo superiores a los 25 mg por decilitro sin efectos perjudiciales aparentes, mientras que un prematuro enfermo puede desarrollar encefalopatía bilirrubínica con cifras mucho menores. Un valor que se aproxima al considerado crítico para un niño determinado puede ser una indicación de exsanguinotransfusión durante el primer o segundo día de vida si se prevé un aumento posterior, pero no durante el cuarto día en los nacidos a término, o durante el séptimo día en los prematuros, ya que se puede predecir un descenso inminente de los valores a medida que adquiere mayor eficacia el mecanismo hepático de conjugación.